Nuestra siguiente expositora de la República de Ecuador, la doctora Maritza Tatiana Pérez Valencia, con la conferencia El Sistema Normativo del Derecho Tributario. Muy buenos días con todas y todos. Previo a iniciar la disertación y la ponencia que se me ha asignado sobre el sistema normativo tributario, quiero dirigir unas palabras a los magistrados del Tribunal Administrativo Tributario de Panamá, agradecer la invitación que me honra a la magistrada Ana May Jiménez, así como a la magistrada Isis de Ortiz y al magistrado Reinaldo Achua, quienes desde hace 3 años, conjuntamente con el doctor Elías Solís, fervorosamente han resaltado la academia y la investigación en el quehacer de su magistratura en bien de la justicia panameña y latinoamericana. A ellos mi reconocimiento. Reciban de su país hermano Ecuador, específicamente de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador y de la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario, quienes les damos como beneplácito por esos 3 años bien andados y por la mística de futuro en pro de la justicia tributaria. Muchas gracias por recibirnos a los hijos de Ecuador, buenos algunos, no tan buenos otros, pero siempre por recibirnos en esta patria, es nuestra segunda patria a los ecuatorianos. Y ahondando en el terreno que nos han situado, debo empezar indicando que el sistema normativo debe entenderse como un conjunto de normas armónicamente establecidas para regular las relaciones jurídicas, tributarias, en el caso del sistema normativo tributario, entre particulares y entre el Estado. En tratándose de un sistema normativo tributario, este conjunto debe regular y garantizar los derechos de las ciudadanas y de los ciudadanos. En este contexto también es necesario evocar la vigencia de su aplicación en el derecho, pues elimina de manera especial la posibilidad cierta de mirar contradicciones y vacíos, de mirar lagunas y contradicciones, de mirar anomias y antinomias, en normas que pueden y crean inseguridad jurídica y violentan la tutela judicial y efectiva de los derechos. Es pues una condición sine qua non que el derecho debe tener esa lógica necesaria derivada desde sus fuentes normativas, con coherencia en su aplicación y cumplimiento de fin último que persigue la seguridad jurídica efectiva. Para el efecto, el sistema tributario, en el caso del Ecuador, a través de su Constitución expedida el 20 de octubre del 2008, se establecen los principios generales de la tributación establecidos por la legalidad, la generalidad, la transparencia, la progresividad, la simplicidad administrativa, la irretroactividad, la equidad, la transparencia y la suficiencia recaudatoria. En el caso de la Constitución de la República de Panamá, en su artículo 264 se prevé de manera general que la ley procurará antes y donde sea posible, dentro de la necesidad de arbitrar fondos públicos, proteger la producción nacional y que todo impuesto grave al contribuyente en proporción directa a su capacidad contributiva. Adicionalmente a los principios fundamentales, el sistema, tras tocar el tema del sistema normativo, es referirnos no solamente a las fuentes del derecho tributario, sino también a la teoría pura general del derecho, a los principios reguladores de la interpretación tributaria. Estos principios que hacen aplicables a las normas tributarias, que como nos hemos referido de manera general, aquellas que tienen que ver con la jerarquía, la temporalidad, la especialidad, la competencia o la reserva. Toda esta introducción nos ha permitido entrever que las dudas y las dificultades en la aplicación directa que hacen las juezas o jueces del derecho tributario no restan atribulación alguna a las dificultades muchas veces profundas
que encontramos al momento de justiciar, al momento de aplicar al caso concreto la justicia tributaria, encontrando antinomias y anomias en la aplicación por los vacíos o contradicciones de las disposiciones jurídicas. Sin embargo, en el momento de aplicar esas normas de igual jerarquía, o al menos de la misma especialidad, tienen que aplicarse a la luz de los principios de la interpretación. La teoría jurídica contemporánea ha hecho hincapié en el intento de construir ese derecho desde las características de unidad, plenitud y coherencia. Ha sido la de Hans Kelsen, para quien un sistema jurídico se compone exclusivamente de un conjunto de normas cuyo fundamento último es una norma que garantiza la unidad y validez. Luego veremos los cuestionamientos. Kelsen, hablando del sistema normativo, nos establece que la teoría pura del derecho, y cito, es una teoría del derecho positivo general y no del derecho particular. Refiriéndose a la unidad y coherencia, establece que la coherencia significa básicamente dos cosas. La primera, que cuando existen contradicciones, él en su teoría pura nos llevaba a la conclusión de que las razones implícitas establecidas en normas de derecho permitían que el propio sistema se sanee. De esa manera se solucionaban los vacíos y dificultades. Una teoría pura hoy discutida por algunos autores. Y en el segundo lugar, que no puede haber al mismo tiempo dos ordenamientos jurídicos que tengan la misma esfera de validez, porque de ahí derivaría cualquier tipo de contradicción entre las normas de uno y del otro. En este mundo ideal, parecería, la conformación de un sistema normativo implica la existencia, sí, de consistencias o conflictos, pero subsanables en el mismo sistema. La teoría pura del derecho ha sido cuestionada por algunos autores. Archurón y Bulguín son aquellos que ante la respuesta de la teoría pura del derecho han establecido que a pesar de su riguridad epistemológica y de una pretendida pureza metodológica, no se encuentra exento de contradicciones internas. También la teoría pura del derecho, entonces, fue contrapunteada para quienes las lagunas y conflictos, a pesar de ser parte del sistema normativo, sí crean inconsistencias en el sistema jurídico ante los conflictos irresolutos. Entienden por sistema normativo un conjunto de enunciados que contienen todas esas consecuencias normativas. Es decir, que entre sus consecuencias hay enunciados que correlacionen casos con soluciones. Parten estos autores de un sistema deductivo en donde se debe establecer un universo de casos ilimitados frente a la situación concreta que permitan hacer la correlación del caso concreto hacia el universo de casos establecidos por la jurisprudencia. El rol, entonces, de las juezas y de los jueces, magistrados y magistradas, es fundamental en la ejecución de una teoría y dogmática jurídica de aplicación de las normas. Todo ello para llegar a la validez y eficacia del derecho que Kelsen lo propuso en su teoría pura del derecho. Por ello, es que luego de conceptualizar y definir esa importancia del sistema normativo, se puede concluir, así lo han hecho los autores, que la herramienta fundamental en la ejecución del sistema normativo que busca la validez y eficacia de las normas jurídicas dependerá no solamente de un conjunto coherente de normas que vinculan la relación de los particulares con el Estado, de las relaciones entre particulares, para establecer el conjunto simbiótico de normas jurídicas de aplicación en una determinada materia, sino que se expidan a través del legislativo y que se adecuen y apliquen de ellas por el sistema judicial. En el tema, la labor de juezas y juezas es pues vital dentro de la dogmática jurídica. Notable entonces tarea nos depara a los magistrados y magistradas que debemos convertir a esas normas jurídicas en normas válidas y eficaces.
para el ejercicio de los derechos y acciones de las ciudadanas y de los ciudadanos. En este análisis debemos bifurcar esta relación dogmática jurídica en dos puntos fundamentales. Hablar de la validez es también hablar de las fuentes del derecho normativo por un lado y por otro lado, como habíamos indicado ya, las reglas de interpretación. La pirámide kelseniana de las normas estableció en la pirámide y en la cúspide de la pirámide a la Constitución, luego a las leyes ordinarias, a las orgánicas ordinarias, los reglamentos, las normas secundarias, ordenanzas, resoluciones de carácter general, la jurisprudencia obligatoria y la doctrina. Vamos a ver el sistema normativo tributario. Si hacemos un parangón con la definición que se ha dado del sistema normativo general, diremos que el sistema normativo tributario es el conjunto de normas que entablan, por un lado, los particulares o los sujetos pasivos de las obligaciones tributarias con el ente estatal o el sujeto activo de esa relación jurídica tributaria, buscando la eficacia y la validez de las normas jurídicas. Schomolder señalaba que el concepto del sistema tributario implica una cierta coordinación, cito, de los diferentes impuestos entre sí, con el sistema económico dominante y con los fines fiscales y extrafiscales de la imposición. Y es que el sistema normativo tributario no puede ser sino visto en un conjunto de esas normas que derivan de la constitución económica o financiera, traspasando por las políticas públicas, las políticas fiscales o económicas, los principios y las garantías constitucionales tributarias, hoy reformulados en América Latina, en especial en el Ecuador, en su constitución del 2008, del bloque constitucional, de las leyes ordinarias, de los reglamentos, de las demás normas tributarias secundarias e incluso de las decisiones o fallos judiciales que por triple reiteración se convierten en un obligatorio precedente jurisprudencial. Este conjunto de normas, planes, políticas y decisiones conforman lo que en el siglo actual habrá que entenderse como ese sistema normativo tributario, especialmente por las esferas en que se desenvuelve, del cual hay que partir como premisa. Esto es dentro de las relaciones de derecho público, Estado particular, caracterizado por antonomasia en el derecho económico y financiero, en la de su especialidad, tan característico del derecho tributario. Veremos a continuación sus fuentes del sistema normativo tributario, la Constitución económica y el bloque constitucional, los convenios internacionales, las leyes orgánicas y ordinarias, los reglamentos, las ordenanzas, las resoluciones de carácter general y otras normas secundarias como las circulares de carácter general expedidos por los entes de administración pública tributaria y los precedentes obligatorios que parten de líneas de derecho establecidas en fallos de triple reiteración. El primero, la Constitución económica y el bloque constitucional. La Constitución financiera, el Finanzverfassung, palabra acuñada en Alemania, o como nosotros lo llamaremos, Constitución económica, prevé en esa línea la nueva construcción de cartas fundamentales latinoamericanas. El paradigma latinoamericano busca entonces independizar desde su política, desde su economía, planes, programas y políticas suyas propias dentro de la Constitución. Este análisis deriva en el desarrollo de temas como el Plan Anual de la Economía, de las políticas públicas, de los principios y garantías fundamentales como premisas. Hoy la nueva teoría del derecho tributario, de la teoría general de la tributación, implementa esta serie de conceptos. No por ello dejo abierta la discusión a que haya reparos sobre si son verdaderamente fuente normativa del derecho tributario. Esta es una exposición académica, yo lo planteo como fuente normativa
del derecho tributario, aun cuando, como veremos, la competencia no deriva propiamente del sistema legislativo, sino de entes como la función ejecutiva. Aparentemente, este complejo y entramado conjunto de ramas y disposiciones legales que sobre el sistema tributario se han realizado en esta materia tan especial y técnica que se involucra dentro de la economía, hace vital el análisis de este tipo de programas. En Ecuador, por ejemplo, las normas que contemplan la Constitución Económica se desarrollan en todo su articulado. Así, en el título de Derechos Fundamentales se contempla que el ejercicio de estos se regirá por principios, entre ellos que se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas, para lo cual el Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. En el artículo 11.8 de la Constitución de la República del Ecuador se emprende y se establecen que los principios y derechos que constitucionalmente se prevén en la Constitución Económica tienen ese crecimiento progresivo. La Constitución Económica, en primer lugar, va a plantear y plantea el tema de las políticas públicas. Prevé su formulación, su ejecución, su seguimiento y control para garantizar servicios públicos de calidad. Las políticas públicas buscan el buen vivir y la aplicación de todos los derechos, sobreponer el interés general sobre el interés particular y garantizar la distribución equitativa y solidaria del presupuesto. Aquí lo manifestó el ponente Nicolás Ardito, el desarrollo de la gente. Hoy la soberanía económica transversalizada en las constituciones nuevas y novísimas latinoamericanas establecen que el sistema económico, como en el caso del Ecuador, es social y solidario. Reconoce al ser humano como sujeto y fin, el desarrollo de la gente, decía Nicolás Ardito. Propende a una relación dinámica, a una relación equilibrada entre la sociedad, el Estado y el mercado, en armonía con la naturaleza, que hoy por hoy es reconocida como un sujeto de derechos. En la Constitución ecuatoriana, la naturaleza es un sujeto de derechos. Esta organización, a través del sistema económico, se afinca en la solidaridad. En tercer lugar, destinaremos espacio también para la política económica que busca asegurar una adecuada distribución del ingreso, de la riqueza nacional, e incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad. Lograr un desarrollo equilibrado, dicen las nuevas constituciones, y el paradigma de Estado constitucional de derechos y justicia del territorio nacional, la integración entre regiones y el desarrollo, base de este seminario. En cuarto lugar, abordaremos el tema de política fiscal, entendida como aquella que busca el financiamiento de los servicios y la inversión, y bienes públicos como la redistribución del ingreso, por medio de la transferencia de tributos y subsidios adecuados. En resumen, las finanzas públicas de todos los niveles de gobierno deben concluir que de forma sostenible, responsable y transparente procuren la tan ansiada estabilidad económica para América Latina. En materia de principios generales de tributación, ya lo hemos citado, las constituciones latinoamericanas, casi paralelos, establecen como principios la legalidad, la igualdad, la generalidad, la progresividad, la suficiencia recaudatoria, la equidad, la transparencia, la no retroactividad. La Constitución, cuando se habla de la Constitución, debemos decir que hablamos de una jerarquía normativa, una jerarquía establecida en las constituciones sobre todo el sistema normativo, sobre las normas secundarias, sobre leyes, sobre ordenanzas, sobre reglamentos y sobre todo el sistema normativo.
La Constitución tiene una rigidez y un vigor de aplicación permanente hoy en nuestras constituciones. Estos principios de jerarquía y competencia tienen que ver en la jerarquía en el sentido de que existe un orden de prelación de la Constitución hacia todo el sistema normativo tributario, y de competencia en el sentido de que la regulación de una determinada materia le es atribuida a un ente dotado de potestad normativa con exclusión de los demás entes. En Ecuador, todas estas normas, políticas, principios y garantías son parte de la Constitución económica. Adicionalmente, se puede hablar también del bloque de constitucionalidad, formada por aquellas normas que no explícitamente establecidas en la propia norma y carta fundamental son extraídas de ella ante su referencia y permisibilidad. Sirven de parámetro, además, para determinar la constitucionalidad de las leyes y unas normas que por mandato expreso de la norma constitucional rigen el ejercicio de la actividad económica y financiera. A estas normas de la Lex Superior, expresas, constantes en principios y garantías del derecho tributario, se suman aquellas que, pese a no constar directamente en la propia Constitución, son parte de ese bloque constitucional. El bloque de constitucionalidad hace referencia a la existencia de esas normas constitucionales referidas por la Constitución. ¿Pero qué significa? Algo que es muy simple, pero que al mismo tiempo tiene consecuencias jurídicas y políticas complejas, que una Constitución puede ser normativamente algo más que el propio texto constitucional. Por ejemplo, en Estados Unidos es claro que las mujeres gozan del derecho al aborto. Sin embargo, esto, si revisamos a lo largo de la Constitución americana, no la encontramos explícitamente expuesta. De igual manera, en Francia es indiscutible que los derechos de sindicalización y de huelga tienen rango constitucional, tal y como lo determinó el Consejo Constitucional de ese país en varias decisiones. Sin embargo, si alguien leyera la totalidad de la Constitución francesa de 1958, pues no encontramos una norma elevada a ese rango constitucional. Bridar Campos señala que es por imperio de la propia Constitución que normas ajenas a su articulado comparten su misma fuerza normativa, puesto que la propia Carta, como fuente suprema del ordenamiento, así lo ha estatuido. El segundo punto a tratar son los convenios internacionales, que son parte de las fuentes del sistema normativo tributario. La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 424, lo pone a rango de la Constitución, previo a las leyes y a las normas secundarias que rigen el sistema normativo tributario. También la Ley Superior señala que el orden jerárquico de aplicación de las normas es entonces la Constitución, los tratados internacionales, las leyes orgánicas, las ordinarias, las normas regionales, las ordenanzas distritales, los decretos, reglamentos, las ordenanzas, los acuerdos y las resoluciones y los demás actos. En el Ecuador existen convenios para evitar la doble imposición internacional con 17 países. Para ello se han firmado 14 convenios entre Uruguay con la Comunidad Andina de Naciones, CAN, con Colombia, Perú y Bolivia, convenios CIT con Francia, Chile, Alemania, España, Canadá, Bélgica, Suiza, Rumania, México, Italia, Argentina y Brasil. Estos convenios, para su incorporación y vigencia al sistema normativo nacional, tienen que ser ratificados por el presidente de la República previa notificación a la Asamblea Nacional, quien es el órgano legislativo para su aprobación, de ser el caso en temas económicos y tributarios. Los CIT se fundamentan en el modelo de convenio de la OCDE, así como en el modelo de convenio de la Organización de las Naciones Unidas. En el caso del convenio con la CAN, este fue expedido mediante decisión 578 del Acuerdo de Cartagena del 4 de mayo del 2004 para los países de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia.
luego de la vigencia y aplicación de la decisión 40 que rigió hasta ese tiempo. Los CDI que luego se expidieron a propósito de la CAN fueron además sobre mecanismos de armonización de los impuestos de valor agregado constantes en la decisión 599, de los mecanismos de armonización del impuesto de los consumos selectivos en la decisión 600 y por último en el que determina una normativa más amplia en pro de la integración en la decisión 635. Toda esta normativa a nivel y rango constitucional es parte del sistema normativo tributario con jerarquía superior de aplicación. El tercero, las leyes orgánicas y ordinarias. Establecido por el sistema normativo tributario, esa prelación y esa jerarquía, trataremos en este punto, entendiendo dentro del marco del principio de legalidad y de reserva legal, el tratamiento a las leyes orgánicas y ordinarias. En el caso de estas leyes, parecería ser que hay una suerte de prelación entre ellas, derivadas de la misma Constitución, que les da un valor diferente. Pone a las orgánicas sobre las ordinarias, y yo diría no por una suerte de jerarquía, sino por una suerte de reserva. En contrario a lo que usualmente creemos, el valor normativo de las leyes orgánicas y las relaciones que ellas tienen con las ordinarias no se fundamenta en un principio de jerarquía, sino de reserva, toda vez que al ser un mismo tipo de fuente normativa no podría tener esa disgregación o diferencia. Sin embargo, por temas de reserva o aplicación de especialidad y materia específica, la Constitución y las cartas fundamentales han establecido la vigencia jerárquica superior de las leyes orgánicas. Entonces, cuando se hace esta denominación o esta fórmula especial de su aprobación o se tiene reservada para sí una materia en el caso de leyes orgánicas, estas no están sobre las ordinarias por jerarquía, sino por reserva. Las orgánicas son leyes, sí, pero leyes, y por eso sus relaciones son horizontales con las ordinarias, pero ordenadas por el reparto de competencia y la reserva de las materias. Hablando de las orgánicas, en el caso ecuatoriano tenemos el Código Orgánico Tributario de 1975 que regula las relaciones jurídicas tributarias, el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Integración del año 2010 que establece las relaciones jurídicas tributarias en materia aduanera, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización que establece las relaciones jurídicas del régimen seccional, así como la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno referido al impuesto a la renta, que hoy en el Ecuador alcanza el punto del 22%, en el caso del impuesto al valor agregado el 12% y el impuesto a los consumos especiales dependiendo de los productos. En materia de normas y de leyes ordinarias tenemos entre otras la Ley de Registro Único de Contribuyentes y la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, que es el ente recaudador de la imposición nacional. Refiriéndonos a los planes nacionales de desarrollo que han sido esbozados tan estructuralmente en nuestras constituciones económicas latinoamericanas por su importancia en la economía, tan es así que la formulación y la ejecución del presupuesto del plan está sometida al Plan Nacional y Anual de Desarrollo, así como estos presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados o GATS que se sujetan a la aplicación del Plan Anual de Desarrollo, que no podrían estar divorciados de la economía nacional, la economía seccional. La función ejecutiva elabora cada año esa proforma presupuestaria anual y la programación presupuestaria cuatrianual. Los planes de desarrollo están atados a esas programaciones. En Colombia, por ejemplo, en este análisis de la ley como acto normativo existen particularidades de las leyes tributarias ordinarias dentro del contexto más amplio del derecho fiscal o tributario. El artículo 341 de la Constitución de la República de Colombia dispone que el Plan Nacional de Inversiones se expedirá mediante una ley que tendrá prelación sobre las demás leyes. Lo que nos obliga a preguntarnos qué significa jurídicamente esa prelación que caracteriza a la ley del Plan Anual de Desarrollo,
frente a las leyes tributarias, cuál aplica y cuál tendrá una prelación. Para ello, la Corte Constitucional colombiana ha abordado el tema en la sentencia C-337 del año 1993, en donde expresó que la ley del plan es del género de las orgánicas, pero en estricto sentido es de una especie superior, por ello es supraorgánica. Aparentemente, por mandato constitucional, en el caso de la República Colombiana, habría una norma supraorgánica, una norma incluso con características de jerarquía sobre las leyes ordinarias. En todo caso, el análisis que corresponde realizar, ya resumiendo, al tema de los PNDs, es desarrollar su vigencia al marco de la Constitución de cada determinado país. Otro tema que se aborda en el análisis del sistema normativo de las leyes tributarias es la facultad delegada de la Constitución al presidente de la República al crear y establecer los aranceles en materia aduanera. En el Ecuador, el artículo 305 establece que la creación, fijación, modificación y extinción de los aranceles lo hará el presidente de la República, como en varias constituciones latinoamericanas. Estas leyes marco o cuadro son en realidad leyes ordinarias y por lo tanto su posición jerárquica dentro del sistema normativo se corresponde con las normas de esa categoría. La particularidad en estos casos es que las distingue, se refiere a que con las leyes marco se establece un rango de competencias normativas entre el legislativo que lo traslada al ejecutivo diferente al ordinario. Por último, en este título también es necesario revisar los decretos ley que se expiden con carácter urgente en tratándose de temas de gran conmoción social, entre ellos los de carácter tributario. Cuando hay decretos ley que se expiden con carácter urgente, puede disponerse pues el anticipo del cobro de los tributos. Se sigue un procedimiento especial, por todos conocido, a través del presidente de la República, que expide pues mediante un decreto ley el carácter restrictivo y excepcional de este sistema para establecer asimismo que la Constitución, en el caso de la República del Ecuador, establezca una serie de parámetros, entre ellos para resguardar las garantías, los derechos constitucionales que en un estado de excepción pueden ser violentados, así como en materia económica y tributaria establecer planes de recaudación anticipada o establecimiento de tributos. Como cuarta fuente del sistema normativo tributario tenemos los reglamentos. Luego del análisis de la ley, corresponde entonces por jerarquía inferior analizar el tema de los reglamentos. Los reglamentos son disposiciones jurídicas de contenido normativo, dictadas por el presidente de la República como órgano supremo de la administración en ejercicio de esas competencias propias que le han sido atribuidas constitucionalmente al presidente de la República. El sistema normativo reglamentario en el último tiempo ha evolucionado notablemente, desde un punto de vista abierto hacia un punto de vista cerrado. La delegación amplia que se otorgaba por las anteriores constituciones a la facultad de regularse por ley, un sistema de delegación legislativa más formal, se ha transformado a un sistema más cerrado. En España, por ejemplo, verbigracia con la vigencia de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración, se admitía que las Cortes podían autorizar no solo al gobierno, sino también al ministro de Hacienda a establecer o regular tasas o excepciones. En España hoy, tras la promulgación de la Ley General Tributaria, esa delegación legislativa debe ser expresa y además tiene que establecerse los criterios para existir límites en las directrices a las que tiene que sujetarse el Poder Ejecutivo. La facultad reglamentaria, en el caso del Ecuador, está limitada por la ley. La obligación del presidente de la República es expedir los reglamentos necesarios para la aplicación de las leyes sin contravenirlas ni alterarlas. La quinta categoría o tipo normativo de fuente del sistema normativo tributario son las ordenanzas. Las ordenanzas
en este sistema normativo están expedidos generalmente por los órganos de régimen seccional, en el caso ecuatoriano, los municipios, los gobiernos provinciales. Se subdividen doctrinariamente entre las ordenanzas de creación, aquellas referidas al establecimiento de tasas y contribuciones, y a las ordenanzas de aplicación, referidas a aquellos a regular los procedimientos de los impuestos creados mediante ley. Habría que pensar aquí también que existe un tipo de valor normativo jerárquico entre las ordenanzas de creación y las ordenanzas de aplicación. Sin embargo, el mismo tratamiento que se dio a la ley ordinaria y a la ley orgánica es válido en este caso, porque al ser el mismo tipo de fuente de acto normativo, pues de norma, pues no podría hacerse esa disgregación ni diferencia. Tienen el mismo tipo de rango normativo, solo que está dada su diferencia a la reserva, que es la materia especial que se ha otorgado a la fuente normativa de la ordenanza de creación frente a la fuente normativa de la ordenanza de aplicación. Luego tenemos las resoluciones de carácter general y otras normas secundarias, como las circulares. Estas normas, dentro de la composición del sistema normativo tributario, en esta materia han tenido igual una gran evolución en el tiempo, desde la perspectiva de esa absoluta apertura de normar por parte de la administración pública tributaria las situaciones jurídico-tributarias concretas. Pese a estas disposiciones administrativas que se dan a través de resoluciones de carácter general o circulares, estas afrontan varios problemas. Uno, el tema del órgano que ostenta la potestad reglamentaria en materia tributaria, y luego esa difícil distinción en la práctica ya entre el ejercicio de la facultad normativa que tiene la administración pública, que así la tiene, e interpretativa por parte de la administración, pero la consiguiente dificultad de distinguir los respectivos textos en que una y otra actividad se plasman cuando su contenido no responde al nome iuris, a su función básica de la interpretación o de la aplicación del derecho, sino que se va más allá de la creación del derecho, en donde ostenta ya o sobrepasa los límites de los elementos constitutivos de la obligación tributaria, lo que sería una dificultad dentro del sistema normativo y que crean esta serie de inconsistencias que en el primer acápite me había referido. Por último, tenemos los precedentes obligatorios. Los he incluido dentro del sistema normativo tributario en aquellas constituciones latinoamericanas que dentro del paradigma de Estado constitucional de derechos y justicia han establecido la razón de ser de los magistrados, magistradas, de los jueces y jueces dentro del campo de la normativa tributaria. Nos referimos a esos fallos reiterativos que por 3 ocasiones se reiteran por las más altas cortes de justicia y que se convierten en precedentes obligatorios cuando en la resolución del Pleno o siguiendo un procedimiento interno de estos órganos corporativos, pues se lo expiden con carácter vinculante, obligatorio y con fuerza de ley. Pero cuestionemos primero si es menester hacer este análisis de los precedentes como fuente normativa de derecho. Parecería en un primer momento que no, pero las facultades legislativas están expresamente delegadas, aun cuando sea por ejercicio de facultad propia en el caso de leyes o esta facultad delegada, como es el caso de las normas reglamentarias y secundarias. El segundo tema que propone el sistema normativo tributario luego de las fuentes es las reglas de interpretación de las normas tributarias. La influencia de los cambios del mundo contemporáneo en las reformas constitucionales de América Latina por la desterritorialización y desnacionalización que vaciaron las constituciones latinoamericanas en virtud del sistema, como diría nuestro amigo el anterior ponente, Nicolás Ardito, sobre los temas de la globalización. Las nuevas constituciones replantean este sistema conceptualizado por Alexis como el vaciamiento de las normas constitucionales latinoamericanas que han obedecido a un programa de normas de integración o normas internacionales que nos hicieron ver nos han hecho ver constituciones sin fuerza normativa, constituciones sin rigor, constituciones sin vigencia en América Latina.
Hoy el nuevo sistema del neoconstitucionalismo en América Latina pretende dar vigor y esa fuerza a las constituciones latinoamericanas. Por un lado, se han establecido, por el problema de la credibilidad del derecho y por la impotencia del derecho, pues se ha establecido la generación de un sinnúmero de normas que establecen, además, el respeto a los derechos, pero unido siempre a no dispersar la soberanía de un Estado o el potestas legible. En todo caso, el sistema constitucionalista latinoamericano de vanguardia plantea ante esta situación de vaciamiento de sus constituciones el paradigma de un nuevo concepto constitucional de Estado y democracia, desde sus líneas escritas que configuran un Estado más participativo y en donde la vigencia de la Constitución Nacional irradia las ramas del derecho y hace de la jueza o del juez el interventor principal de esa difamación de justicia en el tramado sistema jurídico. Desde la Constitución hasta sus normas principales y secundarias, la interpretación entonces es hoy por hoy esa herramienta de terciopelo sobresaliente en la aplicación de la justicia, en la voz de la jueza o del juez impregnada en sus fallos y decisiones judiciales. La justicia ordinaria, además de la justicia constitucional, se ve envuelta hoy más que nunca en el ejercicio de la aplicación de la Constitución en sus decisiones y con ello en la aplicación de los postulados de justicia y equidad en la vida diaria y cotidiana de los administrados, que la reclaman como propia y de aplicación directa de la propia Constitución. Grandes pasos se han dado en el mundo contemporáneo latinoamericano, entonces, envolvente de nuevas tecnologías de información, de aproximación de fronteras nacionales y de esa cercanía de las comunicaciones al alcance de todos, que hacen más cercanos los lugares en el mundo, pero que deben reflexionar también sobre nuestra cultura, nuestro idioma, costumbres y nuestras diferencias. La Constitución del Ecuador establece que todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a la Constitución. En este marco, las juezas y los jueces, las autoridades administrativas, así como servidores y servidoras judiciales, deben aplicar directamente la Constitución. Aun cuando la norma constitucional parecería clara y completa en su sentido literal, la vigencia de anomias y antinomias en el sistema de aplicación de la justicia es una constante para los operadores judiciales y los administradores públicos en general. Pero ello no deja de ser parte de la dogmática jurídico-tributaria, el análisis que sobre las formas de la interpretación las normas pueden darse. No puede ocultarse entonces es que en esta lógica deóntica, en la tarea de identificar esas antinomias jurídicas, así como su presencia en el razonamiento y en la argumentación jurídica, se hace evidente el reconocimiento de estas contradicciones que no dejan de ser consustanciales en el sistema del derecho. Eso no se lo niega, lo que no se puede negar es su solución en la aplicación práctica. Además de estos principios que rigen los sistemas de interpretación, que tienen que ver con el principio de aplicación más favorable a los derechos, con la optimización de los principios constitucionales, con la obligatoriedad del precedente constitucional, con la obligatoriedad de administrar justicia constitucional. Bajo estos principios existen métodos y reglas de interpretación constitucional a ser tomados en cuenta dentro del derecho general. Las normas constitucionales se interpretarán en el sentido que más se ajuste a la Constitución en su integralidad. En caso de duda, debe interpretarse en el sentido que más favorezca la plena vigencia de los derechos. Las reglas de solución o antinomias, cuando existen contradicciones entre normas jurídicas, se aplicará la competente, la jerárquicamente superior, la especial o la posterior. El principio de proporcionalidad. Al existir contradicciones no solucionadas por la regla anterior de las antinomias, se debe aplicar el principio de proporcionalidad. Para ese efecto, se verifica que la medida en cuestión proteja un fin constitucionalmente válido y que sea idóneo, necesario para garantizar y que exista ese debido equilibrio. La ponderación como esa forma interpretativa para establecer una relación de preferencia entre estos principios y normas condicionada pues a las circunstancias del caso concreto. Luego, la interpretación evolutiva o dinámica
a partir de las cambiantes situaciones que ellos regulan, con el objeto de no hacer inoperante o ineficiente el derecho, porque tienen que sistematizarse a la evolución y a la dinámica en el caso tributario del sistema y de la economía. La interpretación teleológica, que tiene que ir al fin de la norma, la búsqueda de la consecuencia final de la aplicación a un caso concreto. Caso contrario, la justicia sería ineficaz y no válida, que era lo que pretendía en esta teoría pura del derecho, que es en probar que no existía. La interpretación literal, cuando el sentido de la norma es clara, pues tendrá que estarse a las palabras en su uso racional y lógico. Otros medios de interpretación podemos aplicar atendiendo a los principios generales del derecho, la equidad, así como los principios de unidad, concordancia práctica, la eficacia integradora y así como la norma, la fuerza normativa y la dinámica. Como conclusiones, la tecnicidad es una fórmula vital y suficiente y necesaria para generar un sistema normativo jurídico consecuente, dinámico y con sindéresis. No podríamos hablar de un conjunto de normas aisladas, diferentes, que no confabulen políticas fiscales, políticas económicas, que no se trasladen transversalmente en el sistema normativo, atados a los sistemas de política económica, con las normas legales, con las normas constitucionales, con los convenios internacionales y con el sistema de bloque de constitucionalidad. Este conjunto de normas, en una suerte simbiótica de convivencia pacífica de estas normas, hace vital el desarrollo de existir altas técnicas de elaboración, sobre todo de normas especializadas y técnicas, como es en el ámbito tributario. Lo que se busca al final de este recorrido del análisis de la dogmática jurídica y de teoría de las normas es lograr la tan ansiada seguridad jurídica, aquella que inicialmente, como lo vimos, esbozara Kelsen como la llamada validez y eficacia del derecho. La tecnicidad, por tanto, es a la hora de elaborar las normas tributarias es una solución eficaz, a la hora de eliminar lagunas legales o contradicciones. Ferreiro Lapazza ya lo manifestó anteriormente cuando indica, y cito, que debemos insistir, dice, en la necesidad de aplicar en la elaboración de las normas tributarias y en su posterior examen una técnica jurídica rigurosa que permita por su concisión, sencillez y brevedad abarcar fácilmente al derecho, en este caso tributario. Yo felicito al TAD por proponer una norma, como aquí se ha dicho por parte de la presidenta, una norma uniforme que busque pues esa tecnicidad en su aplicación y que busque la seguridad jurídica y la tutela efectiva de los derechos. Hoy en Ecuador, en materia de procesos, el Ecuador está afrontando una revolución en la justicia. Hoy, a partir del mes de febrero, rige un nuevo Código Orgánico Integral Penal que ha establecido como base de su sistema la oralidad. En el mes de abril, en el Ecuador, la Corte Nacional de Justicia ha presentado el Código Orgánico General del Proceso, que unifica en un sistema oral todas las materias no penales, como civil, laboral. De hecho, laboral ya tiene un ejercicio de hace 5 años en introducción en la oralidad y en la eliminación del sistema escrito, y hoy se amplía a las materias de civil, contencioso administrativo, contencioso tributario, familia, niñez y adolescencia. Un proceso que va a implicar para los operadores judiciales dejar un sistema escrito a un sistema oral. Ese Código Orgánico General del Proceso busca, al menos en sus lineamientos generales, esa uniformidad de los procesos. Hoy por hoy en el Ecuador tenemos más de 80 procesos escritos en todas las materias no penales. El proceso, ese camino que va a seguir hoy la justicia ordinaria, va a ser a través de 4 tipos de procesos, exclusivamente un proceso ordinario, monitorio, ejecutivo y ejecución, simplificándose como busca la justicia hoy en el Ecuador, pues aplicar procesos más con mayor celeridad y hacer efectivo el principio dispositivo y el principio pues de oralidad, que hoy es la base del sistema jurídico y tributario. Ahora bien,
Si planteamos que esta participación del Estado cada vez más en la aplicación del derecho busca garantizar este Estado activo en el cumplimiento de los derechos y garantías, pues no se puede dejar de lado el papel vital que tiene el magistrado o la magistrada en el camino de alcanzar la justicia y de justiciar y propiciar la tutela judicial efectiva de los derechos en los casos concretos. Solo de esta manera, el equilibrio fiscal aquí finamente planteado por el expositor que me antecedió puede garantizar la estabilidad económica y el desarrollo tan importante y base de este seminario que muy acertadamente se ha planteado. Para terminar, quisiera citar a Kelsen. La eficacia, dice, es condición de la validez de una norma jurídica, a saber, en el sentido de que una norma jurídica pierde su validez si deja de ser eficaz o si pierde su eficacia. No podría haber una norma válida sin eficacia o viceversa. Eficacia tiene que añadirse a una norma jurídica para que no pierda la validez, pues una norma jurídica adquiere su validez ya antes de poder ser eficaz. Un tribunal que aplica en un caso concreto una ley recién promulgada y que por lo tanto no puede todavía ser eficaz, aplica normas jurídicas válidas, pero una norma jurídica no es considerada como válida si permanece durante un largo tiempo ineficaz. Kelsen en la validez y eficacia del derecho. Muchísimas gracias. Buenos días.